Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Square IT. Estamos comenzando esta sesión, el curso de Docker con Carlos Martínez. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola Miguel, un gusto estar de vuelta en este curso de Docker. Bueno, pues sí, el gusto es nuestro. Vamos a ver si comenzamos y bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias Miguel. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Martínez, soy desarrollador backend en Urite, soy de Colombia. Me pueden seguir en Twitter como @carlosmar626, en GitHub de la misma manera. Pueden enviarme también por ahí preguntas o algo que quisieran profundizar en el curso de las próximas sesiones. Vamos a trabajar principalmente con un editor pequeño para empezar a hacer algunos Dockerfiles y revisar cómo vamos a ir armando nuestros contenedores. Para esto recomendaría utilizar ya sea Visual Studio Code o Atom para hacerlo, para hacer esta edición. En particular voy a estar trabajando con Visual Studio Code, que tiene soporte incluido para Docker. Y pues vamos adelante. Entonces, bueno, Docker es una solución de contenedores que nos va a permitir aislar un poquito las aplicaciones y poder trabajar en ambientes controlados el software que estamos desarrollando. Va a funcionar en ambientes Windows, Linux y Mac sin ningún problema. Entonces, nace como un código, como un proyecto de código abierto que permite desplegar esas aplicaciones dentro de ambientes controlados pequeños que vamos a empezar a llamar contenedores y nos permite virtualizar las aplicaciones en diferentes sistemas operativos. Entonces, ¿qué vamos a ver puntualmente en estas próximas sesiones? Vamos a trabajar en la clase de hoy Docker, algunos comandos básicos de Docker y vamos a empezar a crear nuestros primeros Dockerfile. Luego, en las siguientes clases vamos a ver Docker Compose, que nos va a permitir generar varios contenedores y unirlos y orquestar una solución mucho más compleja. Por ejemplo, cuando tenemos un contenedor que va a ser el backend, otro contenedor que va a tener la base de datos y de pronto otro contenedor que va a tener otra solución y vamos a poder trabajar con microservicios. Vamos a ver cómo se maneja el network dentro de Docker, cómo definimos, por ejemplo, cuáles son los puertos que vamos a escuchar en un contenedor, si vamos a manejar alguna restricción para escuchar algunas IPs y otras no. También vamos a generar construcción de ambientes con múltiples imágenes de Docker apoyándonos con Docker Compose, donde tenemos un Docker para la base de datos, un Docker para manejar el backend o diferentes microservicios que se conectan entre sí y se comunican. Vamos a empezar más adelante a trabajar Docker dentro de Node y vamos a manejar algunos ejemplos de la arquitectura Min en Docker para luego hacer un trabajo un poco más práctico y entrar a hacer un pipeline de integración continua utilizando Docker, donde vamos a apoyarnos en GitLab y vamos a hacer un paso a paso de cómo podríamos desplegar una aplicación en un servidor Linux como máquina virtual. Vamos a tener también unas recomendaciones de seguridad que podemos tener en cuenta y vamos a ver que Docker no solamente nos va a servir para desplegar aplicaciones, para desplegar nuestro código de manera más sencilla, sino también vamos a poder utilizarlo para utilizar herramientas sin tener que instalarlas en nuestra máquina o tener diferentes versiones, por ejemplo, de un motor de base de datos sin tener que instalarlo directamente en nuestro computador. Entonces, bienvenidos a esta clase. Entonces, en esta primera clase vamos a estar viendo qué es Docker. Voy a explicarlo también cómo funciona a medida que vayamos haciendo el Dockerfile. Como les decía anteriormente, entonces vamos a empezar a crear no aplicaciones solamente un punto zip, un punto, por ejemplo, un punto exe o algo que genere el,
nuestro servidor para desplegar la aplicación, sino que vamos a empezar a empaquetar todo dentro de un contenedor que va a tener algunos requerimientos de imágenes previas. Por ejemplo, podemos basarnos en Ubuntu, podemos trabajar con Alpine y podemos seleccionar la que más nos convenga, instalar nuestras dependencias y desplegar nuestra aplicación en lenguajes como por ejemplo Python, en JavaScript, entre otros. Vamos a poderlo trabajar. Pero para entender un poco qué es Docker y por qué ayuda, vamos a hablar un poquito del contexto y cómo funcionaba antes el despliegue de aplicaciones, sobre todo aplicaciones web. Entonces, hace algunos años, lo que normalmente hacíamos a la hora de desplegar aplicaciones era que teníamos unos servidores físicos. En estos servidores físicos había alguien encargado de administrarlos, de mantener las versiones actualizadas, de desplegar las aplicaciones, la nueva versión que tuviéramos y tenía que estar pendiente, de manejar la seguridad, qué accesos se dan, qué restricciones hay que tener, de copiar los archivos, de actualizarlos, de copias de seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando la aplicación necesita crecer? Necesitamos más servidores, necesitamos almacenar una mayor cantidad de información, necesitamos tener una mayor cantidad de usuarios conectados al servidor al mismo tiempo. Entonces, esto implica que más personas tienen que estar involucradas en la administración de los servidores, más personas van a empezar a, más personas tienen que estar siendo entrenadas, más servidores y empezar a haber mayor problema de fallas. ¿Qué pasa si un servidor, mayor indicios de fallas? ¿Qué pasa si un servidor tiene una versión diferente? ¿Cómo lo actualizo? ¿Qué pasa si de pronto un servidor utiliza un sistema operativo diferente? Entonces empiezan a haber algunos problemas a la hora de desplegar las aplicaciones y algo que seguramente han escuchado es esta frase de mi computador funciona o mi PC funciona. Estamos desarrollando y como desarrolladores vamos haciendo cambios y tenemos instalado el mismo ambiente o un ambiente muy similar en local y empezamos a desarrollar. Tenemos instalado, por ejemplo, el motor de base de datos MySQL o Postgres, tenemos nuestra aplicación que corre utilizando, utilizando JavaScript o Python y la aplicación en nuestro entorno local funciona sin problema. No hay no se presenta ningún fallo, no se presenta ningún problema. Pero, pero ¿qué pasa? Nosotros no entregamos directamente la aplicación, nosotros no nos encargamos de desplegarla muchas veces, más bien nosotros tenemos un entorno similar a este, donde tenemos unos desarrolladores, unas personas que pueden estar haciendo el papel de QA y testing de la aplicación, unas personas que pueden ser que administran los servidores, que despliegan la aplicación, que se pueden llamar server managers o operations, y finalmente pues nuestros usuarios que son quienes van a utilizar la aplicación. Entonces, comúnmente antes era como subí una rama, hice un push, desplegué la aplicación, la aplicación se construyó correctamente y ya, el desarrollador, digamos, en ese punto podría decir ya entregué, no hay ningún problema. Entonces el tester empieza a probar ese código nuevo, esos nuevos features, esas nuevas características que se están agregando. Luego el tester prueba, si le funciona lo puede pasar a operaciones o a los administradores de los servidores para entonces empezar a desplegar la aplicación. Pero si todo sale bien, va a llegar la aplicación a los usuarios, pero en caso de que no, resulta que al momento de desplegarlo la aplicación falla, se rompe, pide alguna dependencia adicional, se agregó algo en este punto, en el punto de desarrollo, que no está exactamente igual en el punto de vista de los servidores donde se está desplegando. Entonces, ese problema de mi máquina funciona y que hacía que muchas veces hubiera discusiones y peleas entre los desarrolladores y la gente de operaciones, pues ha hecho que se empiece a utilizar un término llamado DevOps,
donde entonces toda la parte de desarrollo y operaciones está mucho más integrado y se utilizan este tipo de herramientas como Docker para hacer que se puedan programar y se puedan mantener en los mismos repositorios de código, se pueda mantener el cómo se gestiona la infraestructura y cómo se despliega la aplicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablábamos de máquinas virtuales, nosotros tenemos nuestro servidor físico, tenemos un controlador, un hipervisor que se encarga de administrar esos recursos que tiene el servidor físico para poder generar una o múltiples máquinas virtuales. Dentro de cada máquina virtual, nosotros teníamos un sistema operativo guest, teníamos las configuraciones y con software adicional que necesitáramos, Nginx, Apache, MySQL, Postgres, Mongo, cualquier base de datos que necesitemos, la instalamos acá y finalmente montábamos nuestra aplicación. ¿Sí? Si, por ejemplo, necesitamos alguna dependencia de Python, alguna dependencia de Node, todo esto iría acá. Y podríamos tener entonces múltiples máquinas virtuales dentro del mismo host. Pero pues eso implica que de todos modos, aparte del servidor que ya tiene un sistema operativo, tendríamos por cada máquina virtual tenemos un guest o OS, un sistema operativo para cada una de ellas, pues que va a consumir unos recursos adicionales para poderse ejecutar correctamente. Entonces, acá en estos guest OS podríamos tener diferentes versiones de Linux o diferentes versiones o alguna versión de Windows, dependiendo del caso que necesitemos. Y cada una de estas instalaciones pues es manual. Habría que hacerlas manualmente a menos que utilicemos alguna herramienta que nos permita automatizar un poco la generación de esas instalaciones. ¿Qué pasa con Docker? En Docker tenemos nuestro servidor físico, tenemos nuestro sistema operativo, perdón, host, y tenemos un Docker Engine. El Docker Engine es el que nos va a permitir instanciar y crear todos los contenedores y donde vamos a poder instalar las dependencias que tenemos. Entonces, no sé, el cliente de MySQL, el cliente de Postgres o un cliente de Mongo, un cliente de Redis, dependiendo de lo que necesitemos. Y ahí ya vamos a poder instalar entonces nuestra aplicación para que funcione de forma correcta. Entonces cada uno de estos van a ser contenedores. Entonces vamos a poder tener múltiples contenedores corriendo al mismo tiempo en la máquina. Cada uno de estos, al igual que en una máquina virtual, podríamos tener configuraciones de acceso a redes de cada uno de ellos. Qué puertos tienen abiertos, qué puertos van a escuchar. Y de esa manera agregar una capa adicional de seguridad a la aplicación, porque ya no solamente se tiene que comprometer sistema, el host donde estamos corriendo la aplicación, sino tendría que comprometerse también el mismo contenedor y viceversa. Si, digamos, internamente hay algo que esté generando un problema de seguridad y lograran conectarse al contenedor, pues no van a tener acceso al host. Entonces vamos a ver cómo funcionan uno a uno. Entonces el servidor lo seguimos teniendo igual, es un servidor físico. Y tenemos en el caso de las máquinas virtuales un hipervisor junto pues, con el sistema operativo host y vamos a tener múltiples sistemas operativos corriendo al mismo tiempo. En el caso de Docker no lo vamos a necesitar y vamos a poder utilizar versiones de Linux, por ejemplo. Casi todas las imágenes de Docker se basan en Linux, todos los contenedores. Ya voy a explicar un poco qué es una imagen y qué es un contenedor. Lo vamos a ver cuando empecemos a crearlos. Vamos a poder entonces definir programáticamente como si fuera una receta los requerimientos que tenemos, las librerías que queremos instalar, las cosas que necesitamos instalar
y no vamos a tener que hacer esta administración de forma manual, entrar al servidor, hacer manualmente la instalación de todo y configuración de todo cada vez que despleguemos la aplicación. Ahora, Docker Engine en sí nos va a permitir que si instalamos un servidor adicional que tenga Docker, vamos a poder, que ya lo tenga instalado, vamos a poder desplegar contenedores inmediatamente ahí. Solamente hay que pasar el proceso de construcción de las imágenes locales o traer las imágenes de un Docker Hub o de nuestro repositorio privado de imágenes. Traemos las imágenes y ya vamos a poder empezar a correr el, el, nuestros contenedores. Entonces, eliminamos básicamente este hipervisor, ya no vamos a tenerlo. No vamos a tener tampoco ningún guest OS para cada una de las máquinas virtuales. Lo que va a permitir, pues que va a ser un poco más directo la comunicación con el servidor host y nos va a ayudar a gestionar mejor los recursos por una parte y también nos va a ahorrar capacidad de procesamiento porque ya no vamos a tener otro sistema operativo corriendo y llamando a las peticiones que tenga ese sistema operativo, los recursos que consuma, sino que vamos a trabajar directamente con el Docker Engine, asignándole los recursos a cada uno de los contenedores que tenemos. Entonces, para ir explicando, entonces nosotros a través del Dockerfile vamos a crear una serie de instrucciones que van a ser como una receta, donde vamos a definir con eso una imagen. Y esa imagen es todo empaquetado, todo el software que tenemos, las dependencias que tengamos, van a estar metidas en una sola imagen que vamos a poder desplegar múltiples veces. Y vamos a poder hacer múltiples contenedores. Ya cuando está corriendo, le vamos a llamar contenedor, múltiples contenedores en un servidor. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación que corra utilizando Python, que tenga algo de HTML, CSS, JavaScript, que tenga Angular. Podemos tener aplicaciones que solamente corren utilizando Node, por ejemplo. Entonces, esas aplicaciones normalmente no solamente es el código fuente en sí, también tiene algunos requerimientos en memoria, va a tener algunos requerimientos de procesamiento, algunas aplicaciones, por ejemplo, van a ser muy de I/O, de peticiones y de resultados, de enviar resultados. Otras aplicaciones van a ser mucho más de procesamiento, por ejemplo, cuando hacemos machine learning y que estamos entrenando algún modelo, vamos a utilizar mucho más procesamiento y memoria que I/O. Entonces, también depende mucho, nuestra aplicación está diseñada para trabajar tal vez en un ambiente en particular, ya sea que funcione con Linux o con Mac en particular o Windows. No solamente pues entonces no solamente es nuestro stack tecnológico donde están cuál es el código que escogimos, el foundation que escogimos para trabajar, sino también es cómo se va a desplegar y cómo va a funcionar esa aplicación cuando los usuarios la estén consumiendo. Entonces, vamos a ver cómo funciona o cómo podemos generar esas imágenes. Entonces, nosotros arrancamos definiendo con un Dockerfile una forma de capas y decimos, vamos a arrancar con una imagen base. En este caso, en este ejemplo que tengo en pantalla, vamos a utilizar Python 3.7. Tomamos esa imagen del repositorio público de imágenes que se llama Docker Hub, que lo vamos a ver en un momento. Vamos a explorar un poco qué podemos encontrar ahí. Luego, a partir de esa imagen base, podemos empezar a agregar cosas que necesitamos en nuestra aplicación. Por ejemplo, si vamos a utilizar Postgres, si vamos a utilizar Nginx dentro de ese contenedor, si vamos a instalar nuestras dependencias de Python directamente, las podemos instalar y hacer las configuraciones que necesitamos de manera que van a estar en un archivo. Cada una de estas instrucciones se van a generar como capas de la imagen.
¿Eso qué quiere decir? Que se pueden reutilizar esos cambios que hacemos, se van a poder reutilizar en fases próximas de construcción de la imagen, que les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, definimos todo programáticamente y va a quedar como si fuera básicamente una receta. Entonces vamos a ver cómo está. Entonces, este es Visual Studio Code, ya tiene incluido ¿Te el... quieres que la te pare un estación. momento ahora Sí, para hacerte sí, algunas sí, preguntas claro que sí. generales? Sí, Creo que es un buen momento. Bueno, a ver, es- por ejemplo, podemos reutilizar el- la configuración de Docker para varios proyectos, creando un contenedor base y a partir de ahí tener trabajo de inicio para cuando hagamos diversos proyectos. sí. La respuesta corta es sí, es una de las ideas. Podríamos utilizar el mismo Dockerfile en múltiples proyectos sin ningún problema. Entonces, y de hecho en Docker Hub, voy a traer una ventana de Docker Hub, vas a ver que hay muchos, vamos a traer aquí la ventanita de Docker Hub, un segundito. Entonces, este es Docker Hub, básicamente es un repositorio de imágenes de Docker público y la idea es que podamos hacer uso de esas imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá Python. Entonces, esta es la imagen oficial de Python y podemos reutilizarla sin ningún inconveniente. Bueno, está un poco lento en cargar ahorita. Podemos reutilizarla en diferentes proyectos. Entonces, vamos a utilizar Docker, utiliza tags para definir, para llamar las imágenes. Entonces tenemos una imagen, esta va a ser Python, dos puntos, y podemos acá coger, por ejemplo, Python 3.8.0 Slim, o Alpine, o Windows Server Core, o Booster en la 3.7.5. Entonces vamos a poder reutilizarlas. Ahora, esto es abierto, entonces si no tienes restricciones, por ejemplo, este registro de Docker, puedes instalar, puedes compartir las imágenes de código que tengas de las dependencias que necesites. Por ejemplo, defines, no, necesito en este contenedor, tiene que estar corriendo MySQL y Mongo porque voy a hacer la comunicación entre ellos con este backend y necesito que tenga esta configuración. Con eso estando de manera pública la puedes llamar después. Ahora, también puedes tener repositorios o registros, perdón, privados de imágenes. Entonces, Amazon tiene uno propio, si mal no estoy, Google también. Igual puedes montar un servidor propio donde tengas esas imágenes. ¿Qué pasa con esas imágenes? Ya están construidas y solamente se descargan. Ahorita en un momento vamos a construir imágenes, vamos a descargar imágenes y vamos a probar cómo funciona. Pero entonces sí, la respuesta corta es, la idea es reutilizar las imágenes que generemos en múltiples proyectos y no solamente se queden en uno. Muy Entonces, bien. sí. ¿Las aplicaciones que construyemos tendrán que tener algunas configuraciones específicas para trabajar con Docker? ¿O la misma aplicación que tenemos puede trabajar con Docker y digamos en un servidor físico? No es necesario hacer ningún cambio, no hay ningún problema, se puede utilizar lo mismo, siempre y cuando pues, estén definidas cuáles son esas características que debe tener el servidor donde debe correr. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, alguna librería de imágenes dentro de Ubuntu para poder hacer un procesamiento, pues que están definidas esas instrucciones, esos paquetes adicionales que necesitamos para que nuestro software funcione. Entonces, teniendo listo y teniendo claro cuáles son esos requerimientos que tenemos, los podemos expresar en un Dockerfile, generamos la imagen y lo que hacemos es empaquetar la imagen. Ahora, Docker se puede utilizar para ambientes de desarrollo y ambientes netamente de producción. La diferencia en ese caso es que para desarrollo vamos a trabajar con un volumen y un volumen en este caso va a ser una carpeta en nuestro computador local
que estamos trabajando ligada a un contenedor donde todo lo que hagamos en nuestro computador local se va a ver reflejado dentro del contenedor. Así que no tenemos que tener instaladas todas las dependencias en nuestra máquina, sino dentro del contenedor está todo instalado y solamente hay una referencia de donde toma él el código. Hacemos nuestros cambios, desplegamos, pues, digamos, construimos la aplicación, perdón, y para pasar la producción, ahí sí empaquetamos todo el código, cogemos el código fuente, lo empaquetamos o construimos el archivo que necesitemos construir, el lenguajes de programación donde tenga que ser, donde se hace compilación, por ejemplo, para hacer un jar, por ejemplo. Entonces, compilamos nuestro código o cogemos el código fuente y lo pasamos dentro del contenedor y guardamos ese contenedor como por ejemplo mi aplicación versión 1.0.0. Entonces, si necesitamos en algún momento devolvernos, también Docker nos va a permitir desplegar rápidamente esa versión en particular de ese código. Muy bien. Vamos a ver. Entonces te preguntan, ¿cada contenedor tendrá sus dependencias de forma independiente? Por los gráficos que Eh, hemos visto antes. ¿Esto no consume, te puede, preguntan, más recursos del servidor? puede tenerlo, puede tenerlo. Pues, es decir, aquí puede ser contenedor uno, las dependencias, o sea, cada uno sí va a tener, va a ser independiente, es cierto, y las mismas librerías están instaladas en cada uno de ellos, pero funcionan de forma aislada. Podemos definir, por ejemplo, en una máquina cuántos contenedores vamos a tener y poder crecer horizontalmente y decir, ok, bueno, vamos a tener en máximo por máquina 3 y a partir de 3 vamos a lanzar otro servidor y vamos a permitir crear ahí otros nuevos 3 contenedores. El- la ventaja de tenerlo así es que vamos a poder, no hay que, el lanzar un nuevo servicio no implica volver a instalar estas librerías o dependencias. No es necesario volverlas a instalar porque van a estar todas contenidas del contenedor. Entonces, si bien hay algunas cosas que se van a repetir entre cada uno de ellos, va a ahorrar mucho tiempo a la hora de desplegar la aplicación. No hay que volver a instalar todo. Si las dependencias estuvieran dentro del servidor, eh, lo podemos manejar, pero el inconveniente es que cada vez que lancemos un nuevo servidor tenemos que volver que instalarle esas mismas configuraciones y volvemos al problema que teníamos antes. Entonces, cada servidor hay que configurarlo, instalarle las mismas versiones, luego si hay que actualizarlo, hay que actualizar cada uno de los servidores y pues es un trabajo que se vuelve muy tedioso en la medida que nuestra aplicación tenga muchísimos servidores. De pronto se puede manejar teniendo uno o dos servidores, pero cuando empezamos a tener cientos, miles de servidores, pues va a ser muy difícil. Entonces, si bien sí se repiten esas librerías y consumen algo de espacio de disco duro, sí nos va a permitir empaquetar esa aplicación y lanzarla a diferentes servidores sin ningún problema. Vale. Bueno, tenemos muchas preguntas. Pido Vale, disculpas porque no vamos a poder verlas todas, si no, no acabaríamos nunca. Te voy a pedir una última vale. aclaración entre diferencias que hay entre contenedores, imágenes y volumen, que creo que es una cosa bastante básica para que se entienda. Listo, sí. Entonces, ok. El, al definir el Dockerfile, básicamente esta es la estructura básica de un Dockerfile, estamos definiendo las instrucciones que definen una imagen de Docker. Entonces, se va a combinar y va a ser una imagen de Docker. Al momento en el cual yo le doy Docker build, en ese momento es una imagen. Cuando yo doy el comando docker run y que ya esto se ejecuta, la imagen que construí se ejecuta, en ese momento es un contenedor y podemos tener múltiples contenedores corriendo al mismo tiempo dentro de la misma máquina. Y los volúmenes van a ser conexiones entre nuestro computador host y el contenedor. Entonces, mapeamos una ruta en particular dentro del servidor host y del contenedor para que cuando hagamos cambios dentro de los archivos, estos se vean reflejados de manera bidireccional.
¿Eso qué quiere decir? Si dentro de mi máquina host, por ejemplo, en el ambiente de desarrollo, estoy cambiando el código, estoy agregando nuevas instrucciones, estas se van a ver reflejadas dentro del contenedor. Pero si dentro del contenedor también hacemos cambios a esa misma carpeta, estos cambios se van a ver reflejados en el computador host. Entonces es una forma de compartir esos archivos directamente. Es como si fuera una carpeta compartida y nos va a permitir desarrollar, nos va a permitir también, por ejemplo, en el caso de las bases de datos, tener la base de datos, el motor de base de datos corriendo dentro de Docker, pero la información va a quedarse dentro del host. Porque como todo esto, cada contenedor está completamente separado, todos los archivos, todos los cambios que hagamos van a quedar dentro del contenedor y si se apaga el contenedor, si el contenedor falla, si el contenedor se quita, los datos que estén ahí adentro se van a perder. Entonces es donde utilizamos los volúmenes para decir, ok, esta carpeta del host es el equivalente a esta carpeta dentro del contenedor. Y esa es como la descripción de volumen. Sin embargo, vamos Estupendo. a verla en las siguientes clases, más en detalle. Estupendo. Imagino que serán, por ejemplo, para montar bases de datos, los volúmenes algo importante, ¿no? Sí, 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 sí. En base de datos es crucial tener siempre un volumen, de lo contrario, apenas se para el contenedor, no hay datos. Muy bien. Bien, pues lo que digo, vamos a dejar de avanzar a Carlos. Disculparnos por las preguntas, no os preocupéis porque también vamos a tener un turno de preguntas al final, aparte que continuamos escuchándole y seguro que muchas de las dudas se van a ir liberando. Sí, vale. Entonces, bueno, continuando, este es un ejemplo de un Dockerfile. Entonces, siempre vamos a arrancar un Dockerfile con un from y en este caso, por ejemplo, que ya tengo la extensión en Visual Studio Code para, para Docker, puedo empezar aquí a escribir, por ejemplo, como tenía Ubuntu, y él me va a empezar a mostrar cuáles son las digamos, imágenes ya creadas, que ya están definidas y que podemos llamar. Entonces, por ejemplo, para mostrarles aquí cómo está, este es el usuario dueño en Docker Hub de esta imagen y este es el nombre de la imagen y al final, después de los dos puntos, se puede poner el tag. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí Python. Entonces, cuando tenemos una raíz, en este caso, como en este caso, eso quiere decir que la imagen oficial de esa tecnología o de ese stack que estamos definiendo. Cuando tenemos aquí un nombre y seguido de un slash, significa que es un usuario que se llama, no sé, AZTK y que tiene una imagen Python que podemos ir a mirar y podemos ir a ver si es la imagen, si es lo que necesitamos. Recomendable arrancar siempre por las imágenes oficiales y ya después uno escoge pues el tag que uno quiera. Aquí directamente Visual Studio Code ya me está mostrando, entonces puedo utilizar una imagen de Python 2, una imagen de Python 2 con Alpine Linux, o puedo utilizar 2.7.13, 2.7.14, 2.7.15, 16, la que necesitemos. Lo mismo para las versiones de Python 3. Entonces, por ejemplo, puedo coger Python 3.7, 3.8 y de esa manera pues escoger la imagen que más me convenga. Ahora, esto representa una ventaja muy importante a la hora de desplegar aplicaciones en un único servidor. Entonces, por ejemplo, imaginémonos en el caso que tenemos una aplicación montada en Docker que utiliza, por un lado, Flask, que está, no sé, por ejemplo, en Python 2.7, y tenemos otra que está funcionando sobre sobre Django, perdón, y está utilizando Python 3. Entonces, en este caso no va a haber tantas diferencias porque pues los dos intérpretes son diferentes. Sin embargo, no tenemos que instalarlos en el servidor. El servidor podría venir como viene por defecto y nosotros a través de Docker manejamos la dependencia ya sea de Python 2.7 o de Python 3. Ahora,
¿Qué pasa si tenemos más proyectos todavía corriendo en la misma máquina, pero tenemos uno que funciona sobre Python 3.5 y otro que ya está actualizado y que funciona perfecto sobre Python 3.7? En ese caso, manejar las dos versiones de Python dentro del mismo computador es un problema, es difícil de manejarlo. Y más si tenemos en cuenta también cuando manejamos diferentes ambientes, perdón, diferentes virtual envs en el caso de Python. Ahora, en el caso de bases de datos, por ejemplo, podríamos tener corriendo, no sé, una aplicación legacy de hace varios años, un MySQL 5.6 y en este momento estar utilizando MySQL 6 para otro servicio y lo vamos a correr dentro del mismo servidor y no tenemos que tener instalado ni vamos a tener, que tener problemas con las dependencias entre sí. Entonces vamos a poder correr múltiples versiones sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y busco MySQL, entonces MySQL puedo correr la versión 8, la versión 5.728 o la versión 5.6. Las tres podrían estar perfectamente corriendo sin ningún problema en contenedores independientes y y utilizar los diferentes soportes y las diferentes cualidades que tienen cada una de estas versiones. Ahora, instalar esto en un servidor de Linux directamente puede ser algo complicado, sobre todo para después hacer actualizaciones automáticas y demás. Entonces, esto es una de las cosas que nos va a ayudar. Entonces, una vez nosotros definimos, eh, Miguel, ¿tienes alguna pregunta de ese pedacito? Que de pronto es muy importante antes de avanzar. Bueno, disculpa, te estaba ahora escuchando y no miro a ver cuáles son las preguntas adecuadas para pasarte, Dale. pero De pronto que hay a alguna ver, cuando se pregunta. configura Dockerfile se especifica una imagen en la línea from. ¿Se tiene ya descargada la imagen a emplear o es al ejecutar el Dockerfile cuando se descarga la imagen? Es al ejecutar el Dockerfile. Por ahora solamente aquí solamente aquí en este momento lo único que tengo es la definición de que voy a utilizar esta imagen. Por ahora no se está utilizando. O sea, no la he descargado todavía. Se va a descargar en el momento en el que construya esta imagen en particular. Entonces, todo esto, estas 20 líneas, se van a convertir en una imagen que va a tener un tag y esta imagen eh, se va a almacenar en mi local. Si quisiera, puedo crearme un usuario en Docker Hub y subirla y compartirla si es el caso. Pero Vale, sí, puedes mostrarnos, perdón, dime. si puedes mostrarnos el nombre de la extensión de Docker que has instalado en Visual Studio Code. Claro que sí. Entonces, aquí en extensiones, vamos básicamente a buscar acá Docker y vamos a instalar esta extensión, que es directamente de Muy bien. Microsoft y nos da acceso pues a ver, por un lado resaltado el código y por el otro lado pues permite ir a ver qué versiones hay. Entonces puedo poner acá Ubuntu 2 puntos y si le pongo control espacio, ver cuáles son las versiones que tengo disponibles. Vale, te preguntan si estas versiones o distribuciones no oficiales podrían tener algún tipo de software malicioso. Sí, sí es posible. Vale la pena entrar a revisarlo. Entonces, cómo lo podemos hacer? Es básicamente nosotros entramos a la imagen que queramos y que identifiquemos como candidata a utilizar. Aquí nos va a salir pues esa lista con un link. Si le damos clic, esto nos va a llevar directamente a GitHub y ahí vamos a poder ver cómo funciona. Vamos a poder ver cómo se instala y determinar si efectivamente tiene o no algo malicioso. Digamos, mi recomendación en principio será siempre utilizar las oficiales y no utilizar tanto
alguna custom de algún otro usuario, a menos que pues validemos que ese Dockerfile que tenemos, que nos provee ese usuario, no vaya a tener nada adicional, nada extraño que nos pueda afectar a niveles de seguridad. Vale. ¿Puedo importar una imagen a partir de un host que ya tengo configurado? Es decir, Sí. tengo un servidor CentOS 7 Ujú. donde tengo toda mi infraestructura montada. ¿Puedo migrar esa infraestructura a Docker? Directamente no. Había entendido inicialmente la pregunta de forma diferente. Directamente no. ¿En qué sentido? Hay que definir cuáles son los paquetes que vas a instalar. O sea, digamos, si mal no estoy, eh, CentOS tiene una imagen. Aquí mirarías cuál es la imagen, digamos, arrancas con la imagen oficial, miras cuál es el tag que te funcionaría, qué versión de CentOS tienes, utilizas la misma y una vez definida esa imagen, haces la instalación de los paquetes, las dependencias que tengas directamente. Entonces, por ejemplo, pues aquí para volver a dejar el ejemplo como lo tenía, eh, eh, instalas, defines CentOS y después dices, bueno, para este servidor tiene instalado, por ejemplo, estas librerías que trabajan con imágenes JPG y son compiladas. Para este proyecto necesito un compilador de C, entonces instalas el compilador de C. Y así vas instalando todas las dependencias y todo lo vamos haciendo a través de estas líneas de comando que ejecutan un run. Entonces, se puede ir generando todas las instrucciones que, digamos, emularían ese servidor y al final puedes ejecutar, empaquetas la aplicación y ejecutas esa nueva imagen, ese nuevo Docker en un servidor externo y puedes validar que sí funcione todo correctamente. Pero sí, sí, De sí se acuerdo, puede, o sea, pero de esa manera. sintaxis de este Dockerfile no tenemos preguntas más específicas. Como ves, todas son bastante generales, Bien. así que vamos adelante. Listo. Entonces, por hoy vamos a trabajar solamente con estos comandos. Vamos a ver muy, muy seguido el comando run, que básicamente que nos va a permitir es ejecutar acciones como lo haríamos en una terminal de Linux dentro del servidor para ejecutar, por ejemplo, en este caso, crear una carpeta que se llame code. El comando worddir le va a decir a esa imagen que el lugar donde va a estar trabajando, donde va a arrancar, es en este path, en este caso code, y vamos a empezar a tener la instalación de las dependencias. Entonces siempre van a encontrar esto muy comúnmente, perdón, y van a encontrar el apt-get update, el instalan los paquetes que se necesiten, van a poder hacer uso de la terminal de Linux de forma normal. Acá estoy haciendo un echo hello world y voy a traer algunos archivos y los voy a meter dentro de la aplicación y voy a explicar con eso un poquito cómo funciona, cómo es el tema del volumen y qué pasa adentro del contenedor. Entonces, con el comando add se puede instalar o bueno, pasar adentro del contenedor un archivo que tengo al lado del Dockerfile. Por supuesto, generar aquí carpetas y copiar una carpeta completa y pasarla dentro del contenedor. Acá se ejecutan algunas instrucciones adicionales de Linux, por ejemplo, en este caso, para hacer que example.sh sea ejecutable y al final lo que estoy haciendo es llamar ese example.sh. Entonces, inicialmente yo tenía acá 18.4, lo he puesto en 19.10 para mostrar qué pasa cuando llamo cuando llamo una imagen diferente. Entonces, voy a ampliar un poco más la terminal. Entonces, hagamos una nueva mejor. Entonces, listo, tengo aquí la terminal. Estoy al lado estoy en el Dockerfile.
en la misma carpeta donde está el Dockerfile. Entonces aquí le puedo dar docker build y entonces el comando más básico va a ser solamente docker build punto y le estoy diciendo a Docker que construya dentro de la carpeta que tenemos donde estoy llamando el comando de Docker. Entonces por eso el punto. Ahora, no había guardado el cambio, así que lo voy a volver a hacer. Entonces, lo primero que me sale acá es paso 1 de 10, está sacando la imagen de Ubuntu 19.10. En este caso está haciendo un pull de la imagen, está trayendo esa información, la está poniendo en mi computador de manera local y empieza a correr luego, posteriormente, cada una de las instrucciones que tienen, ya sea comando run, dir, copy o add, lo que definamos, y va a empezar a crear estos tags. Entonces, él termina el proceso y le pone un tag a cada imagen. Termina el proceso y va poniendo un tag y va armando esos layers o capas que les estaba explicando hace un rato. Entonces, el primer paso fue bajar la imagen base, en este caso 19.10. Luego, crear la carpeta code. Luego, pasar como otra carpeta de trabajo a code. Y luego ejecutar un apt-get update. Entonces, aquí vemos la salida de todo ese proceso. Actualizó, luego le puse que instalara a modo de ejemplo Nginx. Entonces instala los paquetes que necesita Nginx para funcionar. Aquí tenemos todos los paquetes que va a instalar. Él empieza a hacer el proceso de instalación, empieza a traer los paquetes que necesita, instala más acá, más adelante debe estar la instalación del servicio, acá está dando todos los paquetes de los que depende. Y el equipo sigue luego con la siguiente instrucción que después tenía un echo hello world y aquí lo vamos a ver. Vemos esa salida. Entonces podemos hacer, hay múltiples acciones dentro de la instalación, dentro de la generación de la imagen. Agregamos los archivos hasta que finalmente, una vez completo el archivo, él nos dice que se ha generado la imagen con este tag. ¿Sí? Entonces, con el comando docker images, vamos a poder ver las imágenes que tengo dentro de mi computador. Entonces, voy a buscar aquí. Aquí está esta, que fue creada hace 40 segundos, que tiene un tamaño de 159 megabytes. Este es el image ID que utilizaría. Pues no es muy legible. Bueno, o por lo menos no es muy fácil de recordar. Entonces, vamos a llamarla, vamos a ejecutarla. Docker run y vamos entonces a poner ahí el siguiente dato. Entonces, al final vamos a poner docker run -it para que sea interactivo y vamos a entrar a ese contenedor. Vamos a coger esa imagen y posteriormente le voy a decir qué comando quiero ejecutar dentro de ese contenedor. Entonces le voy a poner bash. En este momento me encuentro dentro de esa imagen, de ese contenedor, donde estará ejecutada esa imagen. Entonces, si yo hago acá un ls, estoy con estos dos archivos que agregué, example y startapp. Si le doy un pwd, estoy en la carpeta /code y puedo aquí dar un service nginx stop y nginx está instalado. Puedo dar un start. Está todo dentro de la imagen. Ahora, resulta que, por ejemplo, necesito hacer algunos cambios y necesito cambiar example.sh. Entonces, puedo intentar utilizar Nano para editarlo. Nano no está, entonces puedo hacer apt-get
install nano. Entonces, parece que ya. Vamos a ver si sí lo instaló. Pareciera que hubo un error. Sample. Ok, listo. Aquí voy a editarlo rápidamente. Vamos a poner acá. Guardo el cambio y ahora entonces si lo llamo, tengo el cambio. ¿Listo? Entonces, estoy dentro del contenedor, le hice cambios a este archivo example.sh y ahora voy a salirme. Listo. Entonces ya estoy fuera del contenedor. El contenedor, vamos a ver en qué estado está. Ya no está. Ya no hay contenedor. Ya me salí. Ya no está corriendo ese contenedor. Entonces, si le pongo acá menos A. Si le pongo el menos A, entonces, ¿qué me va a decir? La imagen empezaba con D29A. Esta es la imagen. El contenedor que con el ID 4D59, que es el mismo dato que tengo acá. ¿Sí? Ese fue el contenedor. Estuvimos dentro del contenedor durante 2 minutos y ya salimos. Y como no tiene nada adicional que esté corriendo, el contenedor se detiene automáticamente y va a quedar como en este estatus. Ahora, puedo correr otro de vuelta, ¿sí? Entonces voy a correr la misma imagen, voy a entrar igual a ejecutar el bash, entro y si le pongo en este caso ls, voy a seguir teniendo los mismos archivos, pero en el anterior había instalado nano. Si le pongo acá ahora nano example, nano ya no está. Entonces, esas imágenes siempre se van a mantener se van a mantener inmutables a menos que uno las cambie y decida hacer un cambio sobre la imagen. Cada vez que lance un contenedor voy a volver a estar exactamente en el mismo estado definido por la imagen de Docker o definido pues en sí básicamente por este Dockerfile. Entonces si quiero de nuevo tener nano, entonces apt-get install nano. Tardará unos segundos en instalar. Ahora sí entro a nano y le pongo acá example. Vuelve a estar como estaba inicialmente con el call example.sh. No se ha preservado ninguno de los cambios. De nuevo, pues me puedo salir. Y ahora sí le doy acá docker ps -a. Voy a tener no solamente uno, sino 2 contenedores basados en la misma imagen. Y sí puedo eliminar esos contenedores para no consumir espacio en disco. Entonces puedo acá dar docker rm y le voy a dar el tag del contenedor. Entonces si vuelvo acá a dar docker ps -a, ya no va a salir ese contenedor antiguo, el último que creé, sino va a salir, ya habré recuperado ese espacio de memoria. 3f docker ps -a. También, si en algún momento he definido nombres de esos contenedores, lo puedo hacer por nombre, docker rm y con el nombre. Ahora sí doy un docker ps -a, ya no va a estar, ya no hay ninguno detenido, no va a haber ningún contenedor detenido. Ahora, a punta de esos ya va a ser bastante difícil identificar nuestros contenedores, así que les vamos a poner un nombre. Entonces empezamos a ponerle un nombre desde que hacemos la construcción de la imagen. Entonces, ¿cómo le definimos un nombre a esa imagen?
Si yo voy a Docker Compose Build, al momento de construir la imagen, puedo ponerle un tag. Entonces, en este caso, voy a ponerle example como el nombre y el tag va a ser 1. Así voy a poder versionar esa imagen. Va a seguir siendo example, pero puedo tener versión 1, versión 2, versión 3, el número de versiones que necesite. Este último pedazo de la instrucción que tengo acá, donde tengo un menos menos no menos caché, implica que Docker no va a utilizar ninguna de las imágenes en el proceso de construcción en caché que teníamos en caché, sino que va a volver a ejecutar todo. Así que voy a ejecutarlo sin el no caché para ver la diferencia. No se demoró absolutamente nada porque ya todo lo que hizo fue volver a coger las imágenes anteriores y agregarle el tag. Pero ¿qué pasa si le pongo el menos menos no caché? En este momento él va a empezar a coger la imagen base, sigue siendo la misma, pero todos los run y todos los comandos adicionales que he puesto en el Dockerfile van a volver a ejecutarse y va a volver a generar una imagen nueva. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando hemos cambiado algo en el Dockerfile y Docker no reconoce todavía ese cambio, así que necesitamos que vuelva y construya la imagen desde cero. Entonces, en este momento pues está construyendo, va a tomarse un par de minutos en construir, así que tenemos un espacio de preguntas mientras termina y continúo. Muy bien. Cuando ha salido de la máquina, el contenedor se ha cerrado. ¿Se puede hacer algo para que no se cierre? Te preguntan. Sí, en este caso es porque este Dockerfile en realidad solamente es de ejemplo y no está corriendo nada. Cuando yo defino un entry point y digo, por ejemplo, que va a estar corriendo un servidor de no sé, un Python, un archivo, un servidor de Express, un Flask, él se va a quedar siempre escuchando y al quedarse ahí, él va a quedar siempre en espera. En este caso, no, porque no está haciendo nada el servidor. En este momento solamente estoy creando una imagen para mostrarles cómo funciona. Cuando yo le digo cuando hacemos el "-it", docker run de la imagen "-it", estoy pidiéndole que me permita entrar al contenedor y que se mantenga de forma interactiva uniendo las dos consolas y poder así de esa manera entrar al contenedor y revisarlo, mirar si están todos los archivos y esto es muy útil a la hora de hacer un debug dentro del contenedor. Por ejemplo, si faltó algún archivo por copiar, si de pronto hay alguna configuración que no está tomando o si hay algún problema de versiones, lo vamos a poder ver utilizando a- conectándonos a través de Bash. Pero bueno, ya vamos a ver en ejemplos en las próximas clases cómo montar, por ejemplo, un Express y que se quede funcionando y seguir recibiendo peticiones mientras nos conectamos al contenedor utilizando este comando y vemos qué está pasando al interior y hacemos cambios. Muy bien. De acuerdo, la parte de instalación, te han preguntado varias personas sobre la instalación de Docker para que puedas correr todos estos comandos. ¿Esa la vas a ver Sí. más adelante o cómo lo vas a hacer? Bueno, la instalación depende bastante del sistema operativo. En el caso de Windows y el caso de Mac, es básicamente un paquete de instalación sencillo. Lo que puedo hacer es prepararlo para la clase de mañana, tener los dos ejemplos rápidamente. Lo que puede ser un poco más de tiempo va a ser en el caso de utilizarlo dentro de un Linux. Vamos a tener que agregar algunos repositorios adicionales para que apt pueda obtener los paquetes de Docker. Digamos, esa parte de instalación la estaba pensando trabajar cuando fuéramos a desplegar en un servidor, que pues vamos a utilizar un servidor Linux, así que vamos a instalar Docker ahí dentro. En el caso sí de Windows y de Mac va a ser simplemente descargar la aplicación de Docker. Les voy a mostrar de dónde la podemos descargar.
Vamos a utilizar la Community Edition, que es la, la, la más sencilla. Espérate, vamos a... Okay, sí. Entonces, digamos, estas son la forma de instalación sobre Linux. Como pueden ver aquí, si vamos a tener una serie de comandos que vamos a ejecutar para poder agregar nuevos repositorios de donde va a encontrar los paquetes y cómo lo vamos a poder llamar. En el caso de Mac, es solamente descargar Ujú. la imagen, descargar la aplicación. En el caso de Windows va a ser muy similar. Es Linux perdón, Docker Desktop for Windows. Y ya, eso lo instalamos y ya tenemos acceso a través en el caso de Windows, de PowerShell, de tener, de tener funcionando el Docker Engine. En el caso mío, tengo instalado Docker y está corriendo como una aplicación adicional en el equipo. De acuerdo. Te preguntas si se va a utilizar versión gratuita de Docker o una de pago. La versión gratuita. Vamos a estar trabajando solamente Community Edition, nada de pago por ahora. De acuerdo. Bueno, antes un compañero dice que no entendió muy bien que dice cuando dijiste son un reflejo de la imagen. Imagino que serían los contenedores son un reflejo de la imagen. Dice, o sea que lo que hago Sí, es una réplica para las demás. exacto. O sea, digamos, básicamente cogemos una imagen con el Dockerfile construimos una imagen. Cuando se ejecuta el comando docker build, vamos a tener una imagen. Esa imagen la podemos ejecutar múltiples veces en contenedores. Entonces podemos correr muchos contenedores al mismo tiempo de esa misma imagen. Entonces ya, digamos como el ejemplo sería, con Docker construyo la imagen y con Docker puedo correr esa imagen en un contenedor. ¿Vale? Es como la diferencia. Entonces lo que puedo hacer para darles un ejemplo más fácil es aquí voy a tener una terminal, voy a agregar otra terminal y voy a correr lo mismo. Entonces esta que está corriendo Docker, voy a coger la tercera terminal que creé, voy a correr otra vez la misma imagen y en otra aparte, si yo le doy acá docker ps, voy a tener dos contenedores corriendo, dos independientes, con imágenes iguales, pero De acuerdo. están completamente separados. Muy bien. Bueno, pues continuemos un poco y luego te paso más preguntas. Listo, entonces, bueno, con esto ya hemos visto los comandos comunes para poder correr, primero, construir nuestras imágenes a partir de un Dockerfile, de poder revisar cuáles son las imágenes que tenemos disponibles, incluidas las que hemos creado, y cómo correr esas imágenes. Ahora, ¿qué pasa? Por defecto lo que vamos a tener son shards de estos contenedores, lo cual no es tan fácil de recordar y de trabajar, así que lo que vamos a hacer es, vamos a generar que la imagen ya no tenga un nombre que podamos recordar. Entonces en este caso voy a ponerle nombre example y voy a ponerle un tag adicional para que podamos versionarla y en este caso va a ser 1. Entonces, bueno, arranca el proceso de construcción. Una vez va a cerrar alguno de estos contenedores. Mientras tanto, eh, mientras esto termina, lo que puedo hacer es revisar las imágenes. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen bueno, ya teníamos una que se llama, que tiene el nombre example y que tiene el tag 1 y al final el número que recibió es el 0AB6 por dar los primeros números del SHA y voy a poder ejecutar entonces
nuevos contenedores usando el siguiente comando. Entonces voy a pegarlo acá. Entonces tenemos docker run, voy a poner un menos menos name y le voy a dar a ese contenedor un nombre, en este caso va a ser example 1, menos it para que siga siendo interactivo y pueda entrar a la consola y las dos terminales estén unidas. Voy a coger example con el tag 1 y voy a entrar a bash. Entonces ahora estoy dentro de un contenedor y vamos a mirar en otra terminal. Si doy acá docker ps, estoy corriendo un contenedor de la imagen example con tag 1. El comando que estoy corriendo es bash, que fue creado hace 10 segundos. Está en estado activo y el nombre es example underscore 1, que fue el nombre que le di a la hora de llamar el docker run. ¿Qué pasa cuando yo no le doy un nombre? Por defecto, el container ID él va a seguir siendo un SHA. Puedo utilizarlos, incluso cuando ya le he definido un nombre, puedo utilizar el SHA o puedo utilizar el nombre. Él va a empezar a generar de forma aleatoria nombres. Entonces, en este caso se llama Wonderful Summit, este contenedor, que sigue corriendo y está ejecutando el comando bash internamente. Entonces, a medida que avancemos ahorita en el curso, vamos a poder generar contenedores que no estén corriendo plenamente bash, sino que por el contrario estén corriendo un Node, un Python o algo, y podemos verificar cuál es el comando que está corriendo y lanzarlo, eh, ponernos a utilizarlo. Entonces, ok, ya con esto pues hemos definido imágenes, hemos definido contenedores. Ahora vamos a limpiar un poco el equipo para que sepan cómo podemos eliminar esos contenedores y recuperar ese espacio que estamos gastando. Entonces, si por ejemplo un contenedor sigue corriendo, por ejemplo alguno de estos dos, voy a coger cualquiera de los dos, docker, y le pongo rm y le pongo el nombre o el ID, cualquiera de los dos, me va a salir un error si el contenedor sigue corriendo. En el caso que tengamos ese problema, una forma es, ok, voy a cerrar este contenedor, que es este de acá, un segundo. Voy a salirme, es el 1476. Sí, entonces ahora sí lo puedo eliminar. Ya si doy un docker ps, ya no me sale. Docker ps menos a, ya no sale. Acá salen contenedores anteriores. Pero ahora podemos hacer, si sigue corriendo, lo que vamos a hacer es un docker rm-f. Este comando que sigue es un poquito más avanzado. Entonces, con "-f", seleccionamos el contenedor que vamos a eliminar de manera forzada. Entonces lo va a cerrar y de una vez lo va a eliminar. Ya no deberíamos tener este último Wonderful Summit corriendo. Y ese es el caso. Pero puede que a veces estemos trabajando con muchos contenedores, se quedan muchos abiertos, muchos siguen ocupando espacio. Entonces, a veces lo más rápido es ejecutar el siguiente comando, docker rm menos f, pero voy a anidar el siguiente comando, que es docker ps menos aq. Entonces, ¿qué va a hacer? El docker ps menos aq significa que va a coger todos los contenedores, pero solamente me va a retornar el ID. Y esto se lo va a pasar como atributo o parámetro, perdón, al docker rm-f, para que así podamos entonces quitar todos los contenedores que estén corriendo en el momento. Ahora, docker images. ¿Qué pasa con las imágenes? Algo a tener en cuenta es que
cuando empezamos a generar imágenes, va a llegar un punto en el cual estos 159 megas van a ir creciendo, van a ir creciendo, van a ir creciendo y pueden llenar nuestro disco duro. Así que podemos también eliminar las imágenes que no estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir acá, Docker Images, Docker RMI, perdón, y vamos ahí en este caso a poner el ID de la imagen. Entonces, una vez hemos puesto el ID de la imagen, esta imagen se va a quitar y va a quitar las dependencias que tenga esa imagen que no se necesiten en otras imágenes de Docker. Entonces, si vuelvo acá a Docker Images, eh, la que acabamos de quitar, que era CA, ya no está. Vamos a hacerlo con esta que va a ser más fácil de identificar de vuelta. Entonces, Docker RMI. Y si por acá Docker Images, la imagen con example ya no está. Entonces, es importante tener en cuenta que a medida que vamos generando imágenes, estamos también consumiendo espacio en disco duro para almacenar esas imágenes que tenemos, ya sea en caché o que estamos construyendo. Entonces, es importante también ir limpiando el sistema. Esto se vuelve también muy importante cuando estemos en un entorno de producción donde administremos el servidor directamente nosotros, porque a medida que vamos desplegando y generando nuevas imágenes, nuevas versiones de las imágenes, esas imágenes van a empezar a consumir espacio en disco duro hasta que el disco duro se llena. Cuando el disco duro se llena ya no podemos desplegar, generar nuevas imágenes, ni el servidor va a continuar funcionando correctamente, sino va a empezar a generar errores. Entonces es bueno ir eliminando las imágenes, sobre todo las antiguas, que ya no necesitemos. Entonces, pues es la forma en la que podemos hacerlo. Estos por ahora son los comandos básicos de Docker para generar imágenes y eliminarlas. Ya en la próxima clase veríamos cómo poder crear, traer más imágenes, combinarlas con Docker Compose y poder hacer a partir de ella una arquitectura un poco más compleja donde podamos tener corriendo un motor de bases de datos junto con un backend pequeñito que y poder ver cómo se ejecuta un servicio y entrar y debuguear internamente si hay algún problema y hacerle cambios. Entonces mañana estaríamos trabajando un poco más el tema de generar múltiples imágenes y utilizarlas en un solo comando, llamar todas las imágenes. Preguntas. ¿Tenés, Miguel, alguna otra pregunta? Sí, Carlos. Sí. Venga. Bien, te preguntan cuál es la diferencia entre Dockerfile y el Docker Compose. El Dockerfile el scope es de un solo contenedor. En el Docker Compose vamos a definir a definir esos contenedores que ya he definido en cada Dockerfile, cómo se van a interconectar y cómo se van a comunicar para trabajar juntos en una solución más compleja. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en un solo Docker, en un Dockerfile, instalado el motor de base de datos, Nginx, la configuración de Nginx, el backend de la aplicación, todo lo puedo tener en uno solo. ¿Qué pasa? En ese caso, si yo necesito crecer solamente el backend y agregar más contenedores, no lo voy a poder hacer porque todo está en la misma imagen. En cambio, con el Docker Compose yo podría definir, ok, voy a montar un contenedor de backend, un contenedor por ejemplo, Redis, otro contenedor para MySQL, y hacer que entre los tres se comuniquen y tener una solución más compleja, pero independiente, cosa que sí necesito en ambientes de producción o más adelante, tener más contenedores que tienen el backend y trabajar con menos contenedores de base de datos va a poder funcionar sin problemas.
¿sí? Esa es como la diferencia. Entonces, Dockerfile, dentro de un solo contenedor, Docker Compose, cómo se orquestan o cómo trabajan en conjunto múltiples, múltiples contenedores. De acuerdo. Te pregunta, bueno, han visto que la imagen pesa un 159 megas, por Sí. ejemplo. Ujú. Lo que serían cada uno de los contenedores pesarían también esta misma cantidad de espacio. Sí, Te ese es pregunta. el espacio en disco que, que consumen cada uno de ellos. Sí, es el espacio que van a consumir a la hora de ejecutarse. Muy bien. ¿Qué son todas esas imágenes? Te preguntan que aparecen con el identificador anon. Son imágenes que no se le agregó ningún nombre, en el momento en el que estaba generando no se les puso ningún nombre y por consiguiente quedaron solamente con el ID por defecto. Entonces, al principio cuando estaba haciendo solamente Docker build punto, cuando hago solamente Docker build punto, me van a quedar así, sin, sin tag y sin repositorio o nombre. Esa es la razón. Apenas yo le pongo nombre, nombre y tag, van a estos valores sí van a llenarse. Muy bien. Veremos, te preguntan algún orquestador como Swarm o Kubernetes para administrar estos contenedores. Sí, al final del curso estaremos hablando de Kubernetes, un poco de Docker Swarm. Va a ser, digamos, de alguna manera un poco como presentarlos, cómo funcionan, no tanto utilizarlos y también vamos a hablar de cómo funcionan para Google y cómo funciona AWS para desplegar contenedores. Entonces, en esa clase que es para paso a producción, miraríamos cómo se orquestan y cómo se definen. Te preguntan si podríamos tener, por ejemplo, un contenedor SQL Server en un Windows Server 10 2017. Bueno, no he trabajado hasta ahora con un Docker que tenga SQL Server eh, internamente. Lo que sí se puede hacer es que, digamos, el servidor, por ejemplo, de base de datos es un Windows normal, un SQL Server con SQL Server instalado y puedo comunicar los contenedores que tenga a ese servidor. Tendría que averiguar, eh, mirarlo y tal vez para mañana tener una respuesta si es posible instalarlo. De momento, la solución que podría haber es el servidor está instalado, tiene instalado la SQL Server en Windows y desde los contenedores me comunico a ese motor de base de datos. Muy bien, para ahorrar espacio se pueden meter las librerías, te preguntas en Docker, y que los otros Docker usen esas mismas librerías. No, porque cada imagen es independiente. Lo que sí hace cuando nosotros hacemos cuando el Docker se está construyendo, él utiliza capas. Por acá, para mostrar. Él empieza a utilizar capas y va generando diferentes tags. Entonces, Docker lo que hace es, si la imagen es la misma, tiene lo mismo, digamos hasta cierto punto, y de ahí para allá se diferencian esas dos, utiliza las dos mismas bases para no utilizar ese espacio adicional. Si, no sé si es claro. Entonces, o sea, si Ujú. las capas son iguales en la parte superior, pero más abajo tenemos otras instrucciones que hacen que varíen dos imágenes, Docker lo que hace es utilizar las que son iguales, las utiliza iguales y las que son diferentes las separa en esas capas adicionales, de tal manera que al final tenemos unas imágenes completas, pero que tienen precedencia o utilizan cosas de alguna otra imagen que son comunes. Entonces así ahorra Vale, un poco de espacio. creo que esto lo hemos pasado, pero bueno, me lo vuelve a preguntar. Dice, ¿se puede seguir todo lo que se haga durante el curso en un entorno Windows o solo Sí, está destinado a usuarios de Linux y Mac? sí vamos a utilizar, a dejar que todo funcione tanto para Windows, Linux y para Mac. Vemos que bueno, vamos a tener las consideraciones especiales es con el tema de los volúmenes, es lo que es diferente. Y ya, esa es la diferencia.
lo que ocurre es que los volúmenes, y lo vamos a ver en próximas clases, es en Linux y Mac utilizan una estructura y en Windows se utiliza otra. Y esa diferencia de estructura hace que directamente un Docker Compose o un Docker que yo no le define el volumen de la forma que está la estructura de archivos de Windows, no funcione en, en Windows, así funcione perfecto en Mac y en Linux, sino que pues Vale, no encuentra el mismo pad, así que pues no continúo. de acuerdo. Bueno, ya que hablamos del curso, te voy a pedir que me muestres un momento la página del curso en Escuela IT. Claro Así que sí. podemos también hacer un poco de repaso a los contenidos que tenemos que ver todavía. Recordar que el curso está planificado para darse en 6 sesiones y que en esas 6 sesiones pues iremos pues paso por paso Ujú. aprendiendo todas las cosas que, que necesitamos para poder trabajar con Docker a nivel profesional. Entonces, hoy hemos hecho la primera sesión, una sesión de introducción Ujú. y a continuación, pues bueno, te dejo a ti un poco que nos expliques cuál es el programa planificado. Sí, entonces la clase de mañana vamos a seguir construyendo imágenes, vamos a mirar más en detalle algunas imágenes base que podemos utilizar. Vamos a hablar vamos a hablar de algunas buenas prácticas de los Docker files, cómo trabajarlas. Vamos a empezar a trabajar en variables de entorno, volúmenes, vamos a utilizar Docker Compose. En la clase 3 vamos a tomar en cuenta lo que hicimos en la clase 2 de Docker Compose para poder hacer una aplicación un poco más compleja utilizando Mongo, Postgres, Nginx, Apache. Eh, Luego vamos a empezar a utilizar Node para correr Express. Vamos a tener un contenedor para utilizar Python. Vamos a ver cómo las diferencias que pueden tener y las similitudes que tienen en sí. Vamos a ver más en detalle Docker Compose, el networking, cómo hacer restricciones para que solamente se comuniquen con el host y no se comuniquen, no quede público el puerto externo. Cómo salvaguardar, cómo se construyen ese Docker Compose, cómo se define cuáles son los atributos que le voy a poder poner adicionales. Entonces, vamos a arrancar desde la 2 hasta la 3, hasta la 5, donde vamos a entrar mucho más en detalle en networking, en volúmenes, en cómo unir esos contenedores y hacer que trabajen como en conjunto y cómo dejar alguno aislado que solamente con algún proceso particular no tenga comunicación con ninguno de los otros. eh, y nos vamos a encaminar a poder tener un proyecto en arquitectura MIN y en la clase 6 es donde vamos a empezar a hablar de cómo crear el pipeline. Tal vez varíe un poquito, tal vez empecemos a mirar el pipeline un poco antes, pero generaremos el pipeline junto con un VPS utilizando DigitalOcean y GitLab y ahí estaremos hablando también de Docker Swarm y de Kubernetes como soluciones para orquestar esos contenedores y poder crecer dependiendo de algunas reglas, cómo funcionan esos contenedores y cómo poder crecer la aplicación según la demanda. Muy bien. Bueno, tengo algunas preguntillas que vais haciendo sobre el tema del curso. Sobre todo he mencionado el tema del verlo offline y los vídeos y se tiene acceso a las grabaciones de los vídeos. En realidad sí, sí, podéis acceder perfectamente a los contenidos online en el momento en que se dictan las clases, como el día de hoy, pero también, por supuesto, podéis luego acceder a los contenidos a través de las grabaciones, para que así, si algún día os perdéis la sesión, podréis consultar el vídeo. Y también, por supuesto, hoy hemos visto la sesión en la cual Carlos nos ha explicado muchas cosas, pero lo ideal es que vayamos probando por nuestra cuenta todos estos comandos, trasteando, ir en definitiva haciendo las cosas por nosotros mismos, porque así de hecho es como vamos a poder aprender y van a salir las dudas y las vais a poder preguntar en los comentarios de los vídeos offline o bien online durante las clases
del curso. Hoy hemos tenido muchas dudas que no hemos podido responder porque somos muchos las personas que estáis aquí conectados y es imposible responderlas todas. Lógicamente, en los próximos días pues vamos a tener un grupo reducido ya de estudiantes y ahí sí que nos podemos responsabilizar de ir viendo todas las preguntas que se vayan generando y verlas con todo el detalle que ya veis que Carlos nos está dando las respuestas. Entonces, si las dos modalidades, lo había comentado antes de empezar la grabación, es la parte de adquirir el curso. Cuando adquieres el curso lo puedes consultar siempre que lo necesites, está siempre para ti, lo vas a poder consultar para siempre dentro de la plataforma Escuela IT. Y luego también está la parte de la suscripción, en la cual si te suscribes, pues tienes acceso no solo a este curso, sino a todo el catálogo de cursos de Escuela IT, con lo cual, pues bueno, si tienes preguntas o, perdona, si necesitas conocimientos de lenguajes de programación, desarrollo de aplicaciones o incluso de sistemas operativos para suplir a lo mejor carencias de trabajo con Linux o estas cosas, pues por supuesto vais a tener un catálogo enorme de cursos para que podáis realizar todo tipo o adquirir todo tipo de habilidades y conocimientos. El, y bueno, más adelante, pues si veo otras preguntas, las voy contestando. El resto de las sesiones me preguntan si serán gratis. No, esta sesión es la que hemos abierto la puerta para que podáis entrar y conocer un poco cuáles son los objetivos y las ventajas que tiene Docker. Y luego, pues el resto de las sesiones, pues ya son para las personas que estéis dentro de lo que es el curso, seáis suscriptores de Escuela IT. Se verá, bueno, se verá en el curso una creación completa de un pipeline para desplegar una aplicación Min en Docker usando GitLab. Sí, sí, vamos a poder desplegar, lo vamos a construir todo para que podamos desplegar una aplicación con Docker Compose, en este caso, utilizando GitLab en un VPS de DigitalOcean. Entonces, GitLab se va a encargar de que apenas hagamos un push al repositorio, se empiece a ejecutar, se empiecen a hacer validaciones y posteriormente se despliegue esa nueva versión en el servidor. De acuerdo. Vale. Está comentado que no mencionas nada sobre la instalación de Docker, pero antes he comentado que en la segunda clase será vamos a ver la instalación. Además, es distintos sistemas operativos. Te confirman si va a ser así al final. Sí, sí, digamos en esta como la primera sesión era más abierta, la idea era poder como abarcar la mayor cantidad de tema posible, como ver cómo se utiliza y entrar ya un poquito más en los detalles en las siguientes clases. Entonces arranco la siguiente clase con el tema de la instalación en detalle para los diferentes sistemas operativos, cómo funcionaría y qué tener en cuenta para el tema de Linux. En el caso de Linux en detalle, o sea, en el caso de la clase de mañana, solamente va a ser un overview. Sin embargo, en la clase donde vamos a hacer el despliegue directamente del VPS, sí vamos a hacer la instalación paso a paso de ejecutar los comandos, ejecutar toda la instalación completa a partir del VPS recién creado en DigitalOcean. Para pues, hacer como el ejemplo cómo se hace el intercambio de llaves, cómo define una llave SSH para que GitLab pueda conectarse y ejecutar comandos dentro de ese servidor. Entonces, como eso va a ser un poco más largo, lo vamos a hacer en esa clase. De acuerdo, te dicen que el sistema operativo que se instala dentro de un contenedor no permite realizar cambios en las configuraciones, por ejemplo, zona horaria. ¿Esto se puede solucionar dentro del código de las aplicaciones? Pero me Bueno, imagino que no, que son variables de a ver, entorno esto. sí, ahí depende mucho de cómo se configure el servidor. La verdad no he tenido problemas al definir la zona horaria. Depende, el tema es un poco más del host. Podríamos mirar, puedo mirar un poco, ahondar un poquito más en ese tema, pero sí, son variables al final de entorno de cómo se definen entre la comunicación entre el host y, la, y el contenedor. Pero directamente la aplicación, pues ya dependería de cómo se puede manejar ahí el, la configuración de zona horaria. Sí,
Nos pregunta Pedro si habrá un GitHub o algo parecido donde se almacenen los Docker files. Hombre, sí, eso ya creo que incluso ya nos conoces y sí, por supuesto, todo esto estará disponible para que podáis descargar los Dockerfile y podáis obtener el código que está realizando Carlos. Por supuesto va a estar en GitHub y todo esto, así que también nos menciona un chat sheet o alguna cosa de esas, pues creo que sí, que si tú tienes o conoces alguna referencia, Carlos, o la puedes compartir de chat sheets y la podemos adjuntar como documentación al curso, pues eso siempre va a ayudar bastante bueno, sobre todo cuando estamos aprendiendo a tener que estar un poco locos, ¿no? Te preguntan qué diferencias tiene entre la versión de Community Edition y la versión de Enterprise de Docker. Bueno, la verdad nunca he tenido que utilizar la versión Enterprise en el sentido adicional. Creo que tienes acceso a un repositorio, a repositorios privados de imágenes. Después crear imágenes que solamente están disponibles para ti, para tu usuario, de tal manera que pues no quedan públicas y soporte adicional. Básicamente, pues esas son como las diferencias. Por lo demás, no he tenido ningún problema para utilizar el Community Edition para trabajar eh, utilizando Docker, la verdad, sin ninguna restricción. No hay ningún feature en este momento que pierda. Usualmente no tengo las imágenes en un contenedor, en un registro de imágenes, sino se almacenan en local o en AWS. ¿De acuerdo? Cuando se borra un contenedor, ¿se borra el volumen asociado? Te preguntan. ¿O tendría que borrar el volumen con otro comando? El volumen sigue. O sea, si digamos yo solamente borro el, el contenedor y tiene un volumen asociado, el volumen va a estar ahí todavía y es necesario quitarlos posteriormente, pues para ahorrar espacio. ¿Puedo usar mi propia aplicación Node como punto de partida del build de Dockerfile? El- no necesariamente, o sea, sí puedes coger esa aplicación de Node y embeberla en un contenedor de Docker como los que vamos a tener en el ejemplo, en ejemplos a lo largo del curso. Pero pues no es como tal que esa aplicación sea como la base para arrancar. Siempre vamos a arrancar o de un Linux o sea Alpine, Ubuntu, dependiendo pues del que nos convenga mejor. Instalamos las dependencias y ahí sí agregamos la aplicación dentro del contenedor para poderla ejecutar. Muy bien. Te preguntaba entonces acerca de temas como configurar un dominio, abrir puertos, Bueno, trabajar con las IPs de los contenedores, todo esto me imagino que es a network, través del networking, sí, Compose, ¿no? sí lo vamos a trabajar con Docker Compose. También nos vamos a ver cómo poderlo utilizar dentro de Docker, solamente con el comando de Docker para correr algunas cosas en local. Sin embargo, para manejo de múltiples contenedores, lo mejor va a ser utilizar Docker Compose. En un solo comando y con una sola configuración voy a poder ejecutar múltiples contenedores de una sola vez, mientras que si lo hago manualmente, pues tendría que ejecutar manualmente cada contenedor en diferentes terminales, entonces se vuelve un poco más tedioso. Te preguntan si nos pondrás algún ejemplo de pipeline con pruebas y que Sí, si se pasan esas pruebas se pueda hacer el despliegue. sí, esa es la idea. Es precisamente ese es el objetivo trazado para la clase número 6 donde tengamos el pipeline funcionando en GitLab con pruebas, con todo, de tal manera que casi que pueden tomar este ejemplo del curso para generar sus pipelines de integración continua para los proyectos que tengan. Lo mejor de todo es que en el caso de GitLab, la configuración de los pipelines es gratuita. No tienes que pagar un adicional para poderlo utilizar. ¿No? Estoy leyendo las últimas preguntas y más o menos creo que has ido respondiendo de algún modo u otro a las preguntas. Veo aquí una muy interesante que dice aplicaciones grandes que tengan muchas dependencias, Apache, bases de datos, tal cual. Es bueno que lo tengamos todo junto en un contenedor, o mejor lo separamos. Eso creo que también lo has estado mencionando, ¿no? Que
que lo ideal es que esté todo Separado. segmentado. Ujú. Sí, sí, eso nos va a Muy bien, permitir crecer la aplicación. Si necesitamos más backend o más bases de datos, lo podemos crecer fácilmente de esa manera, versus si de lo acuerdo. hacemos También te separado. preguntaban si de aplicaciones en producción valdría con la Community Edition, con la versión gratuita de Docker. Yo entiendo que sí, porque tú Ujú. las tienes, ¿no? En producción y Sí, utilizas esta versión sí. siempre. Ujú, así es. Muy bien. Pues el, para ir avanzando, te preguntan si sería bueno que instalasen Docker ya en el desktop de su Mac o Windows con el instalador. Perdona, repíteme la pregunta. Sí, digo, te preguntan para ir avanzando e ir Ujú. preparándonos para las siguientes clases, te preguntan si es bueno que lo vayamos instalando ya. Sí, Docker, claro que sí. Sí, igual de todos modos con eso podemos también arrancar la próxima clase con, si hay dudas, si hay algún problema, poder como dar soluciones de una vez. Y de vuelta en Mac y en Linux la instalación va a ser supremamente sencilla, es básicamente instalar el paquete que nos provee Docker de Community Edition y ya, básicamente con eso ya tenemos Docker instalado. Incluso viene con Docker Compose ya instalado y tiene también unos add-ons para Kubernetes y cosas adicionales. Por lo menos aquí lo podemos ver que tiene Kubernetes, entonces pues que uno puede definir el contexto, pero eso lo vamos a ver más adelante. El, el, entonces sí, en sí, sí podemos ir instalando, es un avance. Y si hay dudas, las podemos ir resolviendo en la próxima clase. esta me parece muy interesante y dice, si a través de Docker se construye un entorno de desarrollo web, ¿es posible ir programando mi proyecto web desde mi máquina local dentro de una carpeta designada como el volumen Ujú. y luego desde ahí subirlo a un contenedor para desplegar el proyecto en el servidor? Sí, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a generar unos contenedores que de forma local se conecten con un volumen y pueda hacerle cambios, vaya haciendo cambios, vaya viendo esos cambios reflejados en el servidor, perdón, pues internamente dentro del contenedor. Y cuando ya esté listo, empaqueto todo en una sola imagen y lo puedo desplegar en el servidor de producción. También nos preguntan, ¿puedo dar accesos independientes por contenedor para administración? Accesos independientes. Bueno, digamos que el punto de Docker, la idea es poder tener múltiples contenedores y poder crecer la aplicación. Entonces, el tema ahí es que puedes tener acceso a un contenedor, puedes definir acceso a un contenedor, pero pues vas a tener muchos. Entonces, no tiene mucho sentido entrar a uno solo. Es mejor configurar el- los accesos que necesites, ya sea un punto de entrada a la base de datos si vas a mirar a hacer una consulta, eh, configurarlo en uno o entrar directamente al host del servidor, al host servidor, para si vas a hacer algún cambio poderlo hacer directamente ahí. Pero pues la idea sí es que hayan muchos contenedores corriendo la misma imagen. Entonces, por eso de pronto no es como Además, tan común entrar a un contenedor después de que esté corriendo. claro, aquí además también la idea no es tanto administrar, sino configurar a través de los archivos para Ujú. poder, Hacer los digamos cambios. que, poder crear el número de instancias de contenedores que se necesiten Sí, exacto. Sí, digamos, sin, desde cero siempre. exacto. Si, por ejemplo, necesitamos agregar una nueva dependencia, le agregamos al Dockerfile y actualizamos la imagen y se puede lanzar la nueva versión. De esa manera queda completo el- queda actualizada las dependencias y queda actualizado el servidor también. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando por aquí. Yo creo que ha estado muy bien la sesión. Hemos cubierto bastantes puntos. Espero que hayamos cubierto los objetivos que teníais vosotros al acceder a esta primera sesión. Y ya sabéis que para el resto de las sesiones del curso, pues también contamos con Carlos Martínez para que nos vaya explicando paso por paso cómo trabajar con Docker y cómo Ujú. sacar todas estas configuraciones que la verdad es que están muy bien y que están traídas todas de ejemplos reales y intentando, pues bueno, que el conocimiento que vais a adquirir a lo largo del curso de Docker, pues sea lo más práctico y lo más aplicable, sobre todo
al mundo real, al mundo de desarrollo de aplicaciones, el Ujú. despliegue y todo esto. Así que, Carlos, muchas gracias por el curso y por tu primera sesión. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto haber estado en esta primera sesión, entonces nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Un abrazo. Un abrazo.